preponderantemente a los aspectos más que nos convoca el tema de cómo poder gestionar de mejor manera el flujo de caja, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, y darle la más cordial bienvenida a todas las emprendedoras que se han sumado en esta mañana, doy inicio a la clase, y parto con un par de reflexiones, ¿ya? Que un poco lo que se ha venido dando, perdón, que un poco lo que se ha venido dando en lo que ha sucedido en pandemia. Yo creo que ya cada vez más hay señales de que este tema ya se está normalizando. En algunas regiones del país entiendo que todavía la cosa está complicada, pero lo que es Santiago y otras regiones importantes, a excepción de Concepción, que sé que están complicados, ya la cosa parece que ya está tomando un curso de casi normalidad, ¿ya? Entonces, un poco comparto un par de preguntas que voy a proceder a responder mediante, digamos, un trabajo didáctico, ¿ya? Que tiene que ver justamente cómo poder preparar el negocio para una eventual crisis o una eventual segunda pandemia que nadie quiere que pase, pero qué duda cabe que esto nos deja tremendas lecciones para el futuro, ¿ya? Porque evidentemente muy poca gente, hoy yo diría prácticamente nadie, tuvo la posibilidad de poder prever que se iba a suceder un evento tan catastrófico como el que sucedió a partir de marzo pasado. Entonces, dicho eso, y desde el punto de vista de las finanzas, cobra relevancia acá, que duda cabe, o sea, en mi desempeño profesional, me he percatado de que muchos emprendedores le hacen el quite a las finanzas, la contabilidad, tampoco les gusta mucho, pero es tremendamente importante y valioso que estar empoderado en estas materias porque evidentemente el 80% de los negocios en general, yo diría que a nivel mundial la estadística tiende a ser bastante repetitiva, el 80% de los negocios fracasan por caja, ¿ya? Las empresas quiebran por caja, no quiebran por problemas de venta o por problemas de gestión operacional o por problemas, qué sé yo, de marketing, sino que específicamente el dolor de los negocios se traduce en las finanzas. Entonces, lo importante es estar empoderada en estas materias y poder avanzar en cómo poder fortalecer y proyectar el negocio hacia el futuro, ¿ya? Entonces, primera pregunta tiene que ver con que cuáles son las alternativas que tienen ustedes para poder generar liquidez en el corto plazo, ¿ya? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el horizonte de planificación que podría tener una emprendedora como ustedes si en 2 meses, por ejemplo, o no genero ingresos o genero ingresos bastante menores a los que yo tenía presupuestado? Yo he hecho una encuesta con un montón de empresarios, emprendedores con los cuales tengo contacto a diario, y la gran mayoría me comenta que desde marzo hasta la fecha, yo diría que hasta junio, julio, cuando ya se empezó a desconfinar, digamos, Santiago, me contaba que la caída de sus ingresos andaba del orden del 70%. Entonces, son caídas súper abruptas e importantes. Voy a ¿Ya? silenciar. Hay alguien que está Sí. con el audio encendido. Por favor, les pido a las personas que están formando parte de esta clase, si pueden... No, ya lo eh, bajé, ya lo cerré ya. perfecto. Para la próxima voy a configurar que lleguen con el micrófono silenciado. Que cuando Ya, llegan pasa eso. ya, Perdón. súper. Ya. Entonces, bueno, voy a proceder a responder estas preguntas a través de un trabajo práctico, ya que es un poco lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase. Es un concepto eminentemente práctico. No sé si, Johanna, se puede apreciar, digamos, la planilla de cálculo que estoy compartiendo. Sí, sí está ok. Se puede apreciar. Perfecto. Ya. Bueno, este es la estructura típica, un flujo de caja proyectado en el tiempo, que es de mi interés que ustedes
sean capaces de administrar, gestionar. Aquella persona que no tenga flujo de caja, la invito a que rápidamente tenga y trate de generar su propio flujo de caja, y si no sabe cómo hacerlo, bueno, tiene la instancia a través de nosotros que podemos proporcionar herramientas sin costo para todas las que estén interesadas. Sí, ¿Ya? Entonces, yo ya la compartí en la red de mujeres, así que en el WhatsApp de nosotros. Así sí. que la que no esté me lo deja por, la vamos a tener que agregar a WhatsApp o mandame un mail a contacto@mujeresemprendedoras.cl, se lo envío. Estupendo. Ya. Bueno, entonces la primera pregunta tiene que ver con las alternativas para generar liquidez en el corto plazo. Cuando hablamos de liquidez, tiene que ver con el concepto de cómo generamos dinero en efectivo para poder cumplir con nuestros compromisos operacionales. Entonces, como buen flujo de caja, tiene una estructura bastante sencilla, como podrán apreciar. Por un lado, tenemos todo lo que son los ingresos, ya que se aprecian acá en color gris, ¿ya? Y que parte con un concepto súper importante que es el saldo inicial, ¿ya? Entonces vamos a suponer que estamos a principios de septiembre, ya estamos prácticamente terminando el mes, pero para efectos didácticos vamos a suponer que estamos partiendo el mes de septiembre, por lo tanto el flujo de caja debe dar cuenta de cómo estamos empezando el mes, ¿ya? Entonces aquí vamos a suponer que bueno, la estamos pasando un poco mal, ¿ya? Venimos con un arrastre, ¿ya? Con un saldo en contra. ¿Qué significa un saldo en contra? El flujo de caja significa que los cobros, ya toda la plata que ingresó al negocio, ya fue menor a todos los pagos que yo ejecuté durante el mes, ¿ya? Entonces ese déficit normalmente se financia a través de una línea de crédito o una tarjeta de crédito o alguien por ahí que me haya prestado dinero. Entonces, evidentemente, ese saldo en contra hay que reflejarlo en el flujo de caja porque hay que devolver ese dinero, ¿ya? Porque no es dinero del negocio, tuvo que conseguir prestado para poder financiar ese déficit. ¿Ya? Después tenemos todo lo que es la partida de los cobros, ¿ya? Y aquí hago un distinto, estimadas alumnas. Los cobros son distintos a los ingresos, ¿ya? Que parece ser que son palabras que suenan bastante similar, ¿ya? Y que en el castellano parecen ser hasta sinónimos, ¿ya? Pero aquí estamos en el mundo financiero, estamos en el mundo contable, ¿ya? Y en este mundo hay que distinguir el elemento ingreso de cobros. ¿Por qué? Porque los ingresos por venta es todo aquel ingreso que quizás algunos de los negocios de ustedes son a través de facturas, ¿ya? Algunos otros negocios de ustedes están basados en boleta y sí, probablemente el ingreso sea igual al cobro cuando uno hace la prestación al contado, ¿ya? Pero yo me estoy basando en otra realidad también de negocios donde no necesariamente lo que yo facturo lo cobro de inmediato, ¿ya? Entonces, por eso que hay que distinguir entre ingresos y cobros, ¿ya? Entonces, acá en flujo de caja, aquí vamos a registrar solamente los cobros, ¿ya? Los ingresos, mientras no se hayan ingresado los dineros en la cuenta corriente, no pueden ser considerados como cobros y eventualmente tampoco pueden ser considerados dentro de la estructura del flujo de caja, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo acá proyectado ya es es un cobro ya por 1 millón de pesos durante el mes de septiembre. Es una proyección que toda emprendedora y empresaria tiene que hacer en su negocio, independiente de lo que pase durante el mes, ¿ya? ¿Por qué? Luego a continuación les voy a contar por qué es importante proyectar el negocio, ¿ya? Después tenemos una partida dentro de los mismos campos de ingresos, todo lo que se considera como préstamos, ya que podemos recibir, ya, o que estamos ocupando eventualmente inclusive la línea de crédito, ya, que se considera un préstamo, ya, y otros ingresos adicionales que puede ser, por ejemplo, que alguna de ustedes tenga una máquina, ya, o un vehículo que no esté ocupando, ya, y que se esté deteriorando, y que eventualmente lo podemos ocupar, esos recursos, si es que vendemos esa máquina o vendemos ese vehículo, podemos ocupar esos recursos para poder financiar, digamos, la operación de nuestro negocio. ¿Ya?
Y después tenemos un segundo elemento, una segunda estructura dentro del flujo de caja, que son todos los costos y gastos que estamos asumiendo en el día a día, ¿ya? Pero acá, como de forma análoga, hablé de que acá hay que registrar los cobros, aquí lo que tenemos que registrar son los pagos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas de ustedes seguramente trabajan con crédito, entonces no todas pagan al contado sus compromisos con proveedores, por ejemplo, que es lo usual que normalmente uno va manejando, ¿ya? Normalmente si es que uno tiene un arriendo, ya normalmente se paga durante los primeros 5 días de cada mes, ¿ya? O hay alguien que haya pactado una condición distinta, tiene algún cierto espacio para poder pagar el arriendo, ¿ya? O, como les había comentado recién, a través de los proveedores que uno puede conseguir, digamos, una condición de crédito que no sea, que sea distinta del pago contado. Entonces, acá lo que vamos a registrar no es la factura que me emite el proveedor, sino que cuando yo hago el desembolso o el pago, o dicho de otra manera, cuando sale la plata de la cuenta corriente, ya hacia un proveedor, ahí nosotros tenemos que registrar, digamos, el hecho económico en el flujo de caja. ¿Ya? Entonces, esta es una estructura típica, una estructura de ejemplo, ¿ya? De cómo uno debería registrar todos estos hechos económicos. Entonces acá tenemos la partida de sueldos, por ejemplo, aquellas emprendedoras que paguen sueldos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con las comisiones que hay que pagarle a Transbank, ¿ya? Por ejemplo, el concepto del reparto, la logística que está muy de moda ahora con los negocios digitales, ¿ya? También tenemos, bueno, aquí tenemos el registro del pago a proveedores, ¿ya? Aquí normalmente acá lo que se hace acá el registro es la proyección que voy a hacer, ¿ya? De todos los pagos, gastos fijos, ¿ya? Cualquier otro gasto fijo que yo pueda tener dentro del negocio, no sé, aquí podemos colocar 150.000 pesos, ¿ya? De gastos fijos, ¿ya? Después tenemos el pago de tesorería. ¿Qué significa el pago de tesorería? Por ejemplo, aquella emprendedora que no haya tenido los recursos suficientes durante estos meses tan complicados y que tuvo que suscribir un convenio del pago de los impuestos a través de cuotas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Uno ahora ni siquiera hay necesidad de ir a la Tesorería General de la República, sino que uno puede suscribir el convenio a través de la página web de la tesorería y ahí les dan las cuotas y uno hace el pago inicial y después quedan las cuotas proyectadas en el tiempo. Entonces, como pueden apreciar en este concepto, tesorería, ya es donde es tremendamente relevante llevar el flujo de caja proyectado en el tiempo. No basta tan solo tener, tener el flujo de caja del mes o el flujo de caja de la semana, sino que el flujo de caja, para que realmente sea una herramienta de toma de decisiones, es que ustedes deberían proyectarlo en el tiempo, ¿ya? Y eso es un poco el trabajo que vamos a hacer al final de esta clase. Ya después tenemos todo lo que es el pago del IVA de prorrogado. ¿Qué significa el IVA prorrogado? Significa, por ejemplo, que ahora que hace poco venció el pago del IVA, el día 20, ¿ya? Y supongo que de repente alguien no tuvo la liquidez suficiente para poder pagar el IVA y existe la opción de poder postergar el pago por 60 días. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que en septiembre no tuvimos la plata para pagar el IVA y nuevamente tenemos que tener a disposición la herramienta del flujo de caja para poder hacer el correcto registro de esa obligación, ¿ya? Y como bien dice el término, obligación, ¿ya? Los impuestos no nos queda de otra, hay que pagarlos. Entonces vamos a suponer que teníamos que pagar un IVA de, no sé, 350.000 pesos y lo postergamos por 60 días y vamos entonces a dejar el registro de ese IVA en el mes de noviembre. Entonces ya sabemos que en el mes de noviembre, ya específicamente el día 20 de noviembre, inevitablemente van a tener que pagar ese IVA que dejaron de pagar en el mes de septiembre. ¿Ya? Después las indemnizaciones. ¿Qué significa el concepto de indemnización? Significa que eh, cualquiera de ustedes tuvo que tomar la dolorosa decisión de tener que desvincular personal, tuvieron que
achicar el negocio, ¿ya? Y tuvieron que hacer algún convenio, algún acuerdo con los trabajadores y poder pagar esas indemnizaciones en cuotas, ¿ya? Que eso es perfectamente factible, ¿ya? Después aquí aparece el concepto que yo le denomino IVA débito. ¿Qué significa el IVA débito? Significa que es el IVA que tengo que pagar mes a mes producto de las ventas y que es la resultante entre las ventas que genera mi negocio y las compras. Entonces, la diferencia entre el IVA débito o de las ventas y el IVA crédito o de las compras, se produce un saldo a pagar, ¿ya? Y ese es el IVA que uno tiene que ir pagando regularmente. Entonces, alguien podría preguntarse, bueno, ¿y el IVA yo lo podría planificar? Por supuesto que uno lo puede planificar, ¿ya? Porque evidentemente, si es que uno ya tiene más o menos una idea, una proyección de lo que va a vender en el tiempo y que uno, adicionalmente, uno tenga la proyección de lo que va a ir comprando a través del tiempo, uno puede ir armando una idea de cómo se va presentando el IVA mes a mes. Y eso es lo que va a permitir programar la caja para poder cumplir con estas obligaciones, ¿ya? Acá se sucede un fenómeno que es muy importante, que muchas veces los emprendedores cometen errores, ¿ya? ¿En qué sentido? En que el IVA ya se paga en función de los ingresos devengados. ¿Qué significa un ingreso devengado? Es cuando uno genera la factura, que es el reconocimiento del hecho económico. Entonces, si uno genera una factura durante el mes de septiembre, por ejemplo, ya ahora, hoy, 23 de septiembre, generé una factura ya a un cliente, ¿de acuerdo? Y esa factura tiene una condición de venta 30 días, ¿ya? Y supongamos que la factura es por 10 millones de pesos, ¿ya? Por lo tanto, netos, ¿ya? Significa que tiene un IVA débito asociado de 1.900.000 pesos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo no tengo ninguna factura de compra que me permita rebajar el pago de ese IVA, yo voy a tener que pagar ese IVA ¿cuándo? El día 20 de octubre. Por lo tanto, si no tengo la suficiente liquidez para poder pagar ese 1.900.000 de esa factura que corresponde al IVA, ya voy a tener problemas. Por lo tanto, es sumamente importante tener claridad que si yo doy crédito, ¿ya? Y yo genero una factura, ese IVA tengo que pagarlo sí o sí al día 20 de cada mes. ¿Qué nos lleva a eso a concluir entonces? ¿Ya? Que a veces no es necesario hacer justamente, por ejemplo, las facturas los últimos días hábiles de cada mes, ¿ya? Porque eso me puede generar un trastorno a la hora de poder cumplir con esta obligación tributaria, ¿ya? O sea, repito, si es que yo genero, por ejemplo, una factura el día 30 de septiembre, que es el último día hábil del mes, ¿ya? Y tengo una condición de venta, pago 30 días, eso implica virtualmente que ese cliente me va a pagar la factura el día 30 de octubre, ¿de acuerdo? Pero al generar yo esa factura el día 30 de septiembre, yo voy a tener que pagar el IVA el día 20 de octubre. O sea, voy a tener 20 días para poder pagar ese IVA. Entonces, si mi cliente no me ha pagado, voy a tener problemas para poder pagar ese IVA. Entonces, ¿qué recomiendo yo para que no se me produzca un déficit de caja? Es generar la factura al día inmediatamente hábil siguiente, o sea, el día 1 de octubre. ¿Y qué gano con eso? Gano que en lugar de tener 20 días para pagar ese IVA, voy a tener 50 días para pagar el IVA. ¿Cómo es eso? Claro, como el IVA se paga mes vencido, al ustedes haber generado la factura el día 1 de octubre, van a tener desde el 1 al 31, 30 días, más 20 días adicionales porque esa factura voy a pagar el IVA recién el 20 de noviembre. Por lo tanto, si lo ven desde ese punto de vista,
virtualmente van a tener 50 días para pagar ese IVA. Lo cual perfectamente, si la condición de venta fue a 30, perfectamente podrían pagar el IVA sin contratiempo. Pero para eso, repito, hay que tener la herramienta de flujo de caja para poder tener la programación. Luego tenemos todo el concepto de proveedores atrasados, ¿ya? Que es el mismo fenómeno que he ido comentando anteriormente, ¿ya? Que como estamos tratando de sacar adelante el negocio, ¿ya? Y tuvimos una serie de compromisos que adquirimos en el pasado y que nuestros proveedores de alguna forma nos fueron apoyando, bueno, en el flujo de caja lo que tengo que reconocer es que esa deuda que quedó pendiente de pago los meses anteriores, bueno, hay que proyectarla en el tiempo. Entonces aquí vamos a suponer que nuestros proveedores ya nos dieron facilidades para ir pagando de a poco ya estas obligaciones, y esas obligaciones lo que he hecho yo es proyectarlas a través de el año que queda, ¿ya? Y finalmente, un concepto tremendamente importante, ya el pago de las cotizaciones previsionales, que eso sí o sí es mandatorio, es obligatorio, ¿ya? Y eso también se puede ir reflejando a lo largo de los meses del tiempo, ¿ya? ¿Qué tenemos entonces? Entonces, en el producto del diferencial entre los cobros y los pagos, ya tenemos un resultado, ¿ya? ¿Y qué significa un resultado negativo? Como se ve acá proyectado, significa que lamentablemente el negocio tiene proyectado bastante más pagos que lo que tenía considerado como cobrar. Entonces lo que sucede es que se produce lo que se denomina técnicamente un déficit, ¿ya? Un déficit de caja, ¿ya? Entonces ese déficit de caja, ya muchos de ustedes lo habrán experimentado seguramente en los meses anteriores. Entonces, un poco, ¿cómo hacer para que ese déficit lo podamos ir soslayando en el tiempo y poder sacarlo adelante? Si eso es lo interesante. Entonces, cuando hablo de alternativas para generar liquidez en el corto plazo, es lo que yo les comentaba. Por ejemplo, una alternativa puede ser solicitar un préstamo, u otra alternativa puede ser, por ejemplo, generar ingresos adicionales, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque como pueden apreciar acá, se ve un panorama bastante sombrío a lo largo de los meses. ¿Ya? Tenemos déficit proyectado durante septiembre, octubre, prácticamente hasta el cierre del año. Entonces, el asunto es, bueno, ¿qué hacer? ¿Ya? Entonces, es aquí donde uno tiene que empezar a tomar decisiones para poder soslayar. Entonces, vamos a suponer, primero, antes de ponernos a pensar en el banco, vamos a suponer que vamos a generar ingresos adicionales, ¿ya? Vamos a liquidar mercadería, por ejemplo, para aquellas que tengan problemas de sobrestock de inventario, ¿ya? Vamos a suponer entonces que vamos a liquidar mercadería, ¿ya? Yo qué sé, por ejemplo, 1,5 millones de pesos. Entonces proyectamos ese ingreso, ¿ya? Después acá, por ejemplo, vamos a suponer que en el mes de octubre nos resulta la venta de un vehículo, por ejemplo, que teníamos ahí en desuso. No estoy hablando del vehículo personal de ustedes, no necesariamente. Vamos a suponer que tenían una camioneta que la ocupaban para el negocio, y esa camioneta hoy en día, no sé, no se está ocupando, está viejita, prácticamente el uso no está compensando, digamos, lo que demanda el negocio. Entonces, no sé, proyectamos un ingreso adicional por, no sé, 3,5 millones. Entonces, nuevamente lo proyectamos acá, lo consideramos dentro del mes de octubre. Entonces, veamos cómo cambia la fotografía ahora del negocio con estos ingresos. Como pueden apreciar, los déficits que yo tenía proyectados, oye, mejoran bastante, pero no es suficiente, como pueden apreciar. Entonces, resulta que existe en finanzas una técnica, ya que permite poder determinar de una manera correcta, ya cuánto es el monto de préstamo que deberíamos considerar en algún momento del tiempo para poder financiar este déficit, ya. Y esa técnica se denomina el máximo déficit acumulado. ¿Qué significa esa palabra tan difícil? Significa que
yo tengo que proyectar primero que todo el flujo de caja. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un flujo de caja que está proyectado en el tiempo, ¿ya? Donde yo tengo considerado todos los cobros que yo más o menos creo que voy a tener, ¿ya? Todo el esfuerzo comercial, ¿ya? Todo el esfuerzo desde el punto de vista de los inventarios, desde el punto de vista de poder liquidar algún activo que les permita a ustedes poder solventar esos déficits, ¿ya? Pero definitivamente no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que visualiza este flujo de caja que está acá? Un resultado que se llama resultado también acumulado. ¿Qué es el resultado acumulado de este flujo? ¿Ya? Es la sumatoria de los déficits de cada mes. Me explico. Por ejemplo, el resultado acumulado del mes de septiembre es el mismo déficit que se generó durante el mes. O sea, los 2.580.000 que se proyectaron ya como déficit, ya es el resultado acumulado del mes de septiembre. Luego, dado este esfuerzo que les comento yo que hicieron, ya ustedes observan que van a tener un resultado negativo nuevamente, pero de 590.000 pesos. O sea, mejora un poco la situación del negocio. Entonces, este resultado acumulado es la sumatoria del déficit del mes de septiembre más el déficit del mes de octubre. Y ese me da el resultado acumulado, ya que está acá. Y luego, sucesivamente, con el resto de los meses se ocupa el mismo criterio. Vamos acumulando hasta llegar a fin de año, donde observo, ¿ya? Y puedo prever o planificar que el negocio no va a tener muy buena cara, pero es de todo mi interés ya sacarlo adelante porque tengo muy buena idea, porque estoy haciendo un análisis estratégico de mi negocio, estoy reevaluando la propuesta de valor y yo estimo que ya, como pueden visualizar, en el mes de diciembre ya prácticamente voy a estar quintuplicando los ingresos que yo tenía ya asumido en el mes de septiembre, ¿ya? Y de ahí para adelante la cosa se viene bastante mejor. Por lo tanto, lo que necesito aquí, entonces, es tratar de sacar adelante el negocio y, dado eso, entonces ocupo la técnica del máximo déficit acumulado que me dice que en este ejemplo, el máximo déficit acumulado equivale a este valor, que lo voy a cambiar de color, ¿ya? Que equivale a 9.241.800 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, ahí donde tenemos que recurrir a nuestro amigo banco y decirle, bueno, señor banco, este es mi negocio, esta soy yo, este es mi equipo de trabajo, esta es mi propuesta de valor, esta es mi proyección, estos son mis estados financieros, ¿ya? Y la verdad de las cosas que me está yendo bastante mejor. Estas son las proyecciones que yo estoy viendo para el negocio y necesito, por favor, que usted me pueda ayudar a tratar de salir adelante y poder financiar los déficits que vengo acumulando. ¿Ya? Supongamos que entonces que les va bien, ¿ya? Entonces voy a hacer un cálculo estimado eventualmente cuánto va a ser la cuota que, 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 que me va a pedir el banco, ¿ya? Entonces vamos a suponer que el banco me va a dar un préstamo con meses de gracia, ¿ya? Entonces, eh, y que la tasa de interés va a ser del 4% anual. Hoy en día las tasas de interés están bastante competitivas, ¿ah? ¿Ya? Donde ahí les doy el dato, aprovechen de refinanciar sus créditos porque está bastante, digamos, aceptable las tasas de interés. O sea, yo les diría y me atrevería a decir que nunca más van a tener tasas de interés tan bajas como las que estamos experimentando. Entonces vamos a suponer que el banco le ofrece una tasa del 4% anual, ¿ya? Entonces yo tomo ese valor y lo divido por 12, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pagos de los préstamos son mensuales, ¿ya? Entonces yo tomo la tasa, la divido por 12. Luego, eh, comentario para aquellas personas que muchas veces cometen el error de salir rápidamente de la deuda y que tienden a pedir préstamos en muy corto plazo. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que si piden préstamos de corto plazo, ya lo que van a comprometer es la capacidad de pago del negocio. Y lo voy a demostrar, digamos, con un cálculo muy sencillo que estoy haciendo en el Excel. Entonces vamos a suponer que en una primera instancia
van a pedir un préstamo por 12 meses. ¿Ya? Entonces colocamos el periodo, 12 meses, y finalmente colocamos el valor presente del préstamo, que vendría siendo los 9.241.800 pesos. Y nos da una cuota, como pueden apreciar, aproximada, no digo que esto sea exacto, ya, porque no estoy considerando algunas comisiones y otras cosas que de repente cobran los bancos, ya, pero más o menos esa debería ser una cuota a 12 meses de un préstamo de 9 millones, el valor que está acá en rojo, ¿ya? Entonces, vamos a suponer entonces que el banco dio un periodo de gracia de un par de meses, ¿ya? Esto es súper didáctico, ¿ah? Oye, yo sé que los bancos con el tema del COVID dieron hasta 6 meses de gracia, ¿ya? Pero vamos a suponer que ahora ya no estamos en préstamos COVID, ya los préstamos COVID ya son historia prácticamente. Eh, Ahora tenemos que pensar que vamos a entrar en una nueva normalidad, entonces vamos a suponer que nos dan 2 periodos de gracia, entonces aquí lo que tenemos que hacer nuevamente en el flujo de caja, hacer registro de la obligación. 786, 9, perdón, primero que todo, lo que vamos a hacer es hacer ingreso del préstamo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar el monto del préstamo, que son los 9.241.800 pesos, y nos da, ¿qué nos da? Vamos a sumarle el préstamo, que no estaba considerado en la fórmula, como pueden apreciar no estaba considerado en la fórmula, y lo vamos a inyectar en el Excel. Entonces, si se fijan, el resultado acumulado a fin de año es 0. ¿Qué significa que sea 0? Significa que gracias a ese préstamo hemos sido capaces de poder financiar los déficits, ¿ya? Pero, aquí está el gran pero, que el préstamo hay que pagarlo. Por lo tanto, eso conlleva una responsabilidad de poder saber cuánto es el monto que tenemos que generar, por eso que aparece acá como ingreso adicional, cuánto es el monto adicional que deberíamos ser capaces de vender para poder financiar la cuota. Y aquí hay un concepto que se denomina margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución, mis queridas alumnas? Es un concepto contable, ya, que proviene del estado de resultados de un negocio. ¿Y qué es el estado de resultados? Es el estado de pérdidas y ganancias producto de la explotación del giro del negocio, ¿ya? Entonces, si ustedes se dedican, por ejemplo, a vender helados, ¿ya? El estado de resultados va a dar cuenta de que de todas las ventas de helados, de todos los costos asociados, y después todos los gastos, y etcétera, etcétera, hasta llegar a la utilidad del ejercicio. Ese es el estado de resultados. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un negocio que vende 1.000, ¿ya? Y que tiene un costo de 500, por lo tanto el margen es la diferencia entre lo que ustedes venden menos lo que les cuesta, y les da un margen de 500, que en términos porcentuales equivale a 50% de margen. ¿Ya? Aquí, en finanzas, mis queridas alumnas, no existe el doble, no existe el triple, que yo margino 200%, 400%. En finanzas, el margen es hasta 100%. ¿Ya? Entonces, importante tener noción de eso, porque nos podemos equivocar en hacer los análisis. Entonces, dicho eso, ya aquí le vamos a poner un signo más, aquí le vamos a poner un signo menos, y aquí le vamos a poner un igual, ya, como modo didáctico, ya. Entonces, el estado de resultados me permite determinar el margen de contribución. Entonces, ese 50% es el margen de contribución del negocio, ¿ya? Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, yo
agarro el costo y lo multiplico por 3, y ese es mi precio. La verdad que eso no es tan correcto, ¿ya? Pero vamos a suponer que fuera así, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, si el costo fuera 250 pesos, y nuevamente el producto se vende a 1000, ¿cuánto sería el margen? 750, y eso equivale al 75%. O dicho de otra manera, vendría siendo el triple del costo, que son los 750 que aparecen acá. Entonces, un poco ahí explico la génesis de cuando la gente habla que yo multiplico por 3, multiplico por 4, multiplico por 2, ¿ya? Pero eso no es tan correcto. En la práctica, lo que me permite poder calcular de manera correcta cuánto es el margen, ¿ya? Es tomar toda mi venta del negocio, ¿ya? Descontarle todos los costos directos, que se denomina en contabilidad costo de ventas, y ese diferencial ya equivale al margen de contribución del negocio. ¿Por qué es importante el margen de contribución entonces? Porque eso es lo que nos va a permitir poder calcular ya a futuro cuánto es el esfuerzo comercial adicional que tienen que hacer ustedes a la hora que pidan un préstamo. ¿Por qué? Porque el préstamo hay que pagarlo, ¿ya? Y el negocio tiene que dar cuenta de eso, ¿ya? Entonces, la pregunta es, chuta, ¿cuánto tengo que vender para poder pagar la cuota de estos 786? Y ahí ya me estoy arrepintiendo, porque me está dando un valor bastante alto de cuota. Entonces, ¿no será mejor, si soy una buena administradora de las finanzas de mi empresa, tratar de pedir un préstamo con una cuota más bajita? Bueno, entonces pida el préstamo no a 12, pídalo a 24 cuotas. Pídalo un plazo que usted le permita poder pagar. No se ahogue, ¿ya? Entonces, si yo lo pongo en 24 cuotas, ¿qué va a dar? Ah, un valor cuota bastante más aterrizado, ¿ya? 400.000 pesos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuánto es lo que tengo que ser capaz de vender? ¿Ya? Voy a escribirlo acá. ¿Cuánto debo ser capaz de vender para poder pagar el préstamo de 400.000 pesos? ¿Ya? Vamos a suponer que es de 400 lucas la cuota. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez que ya sé cuánto es el margen del negocio, dijimos que era 75%, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es tomar el valor cuota y decir 400.000 y lo divido por 75%, ¿ya? Y me da que tengo que vender, mi negocio tiene que vender 533.000 pesos, perdón, esta es la venta adicional, ¿ya? Eso corresponde a la venta adicional que tiene que generar el negocio para poder pagar el préstamo de 400.000 pesos. ¿Cómo lo demuestro eso? Tengo nuevamente, me voy a mi ayuda a memoria, mi estado de resultados, ¿ya? Tengo ventas, costos, margen, y después tengo acá la cuota del banco. Y dijimos que era 400.000 pesos, ¿ya? Y aquí vamos a poner saldo. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuánto es lo que hay que vender? 533.000 netos, sin IVA. Luego, ¿cuánto dijimos que es el costo? Ah, yo margino 75%, por lo tanto mi costo es el 25% por 0,25 de costo. ¿Cuánto es lo que me queda la diferencia? Ventas, 533.333 menos el costo. ¿Cuánto da? 400.000. Ese margen menos la cuota del banco, ¿cuánto da? Cero. Ahí me doy cuenta de que esa es la venta mínima que tengo que generar en mi negocio para poder financiar la cuota del préstamo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo como buena gestora?
de las finanzas de mi empresa, yo digo, ah, entonces acá yo tengo que colocar 533,333 aquí y 533,333 acá, como ingreso adicional. Ahora, alguien puede juntar los ingresos y ponerlos como un solo cobro, como ustedes gusten, ¿ya? A mí me gusta hacerlo por separado, ¿por qué? Porque evidentemente si yo tomo un préstamo, me tengo que hacer responsable de ese préstamo, entonces yo sé que tengo que tener una partida que me permita poder dimensionar, oye, tengo que hacer esto porque tengo que pagar la cuota, ¿ya? Entonces, dicho eso, ingreso acá al préstamo, ¿se fijan? Y ahí queda la realidad del flujo de caja del negocio. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, lo que se hace es proyectar el negocio en el tiempo, ¿ya? Le inyectamos liquidez, ¿ya? ¿Cómo le inyectamos liquidez? A través de generar y liquidar el inventario, que se lo había comentado, vendo un vehículo en el mes de octubre, y como eso no fue suficiente, tuvimos que pedir un préstamo en el banco, el cual nos dio un par de meses de gracia, y teniendo conciencia nosotras que ese préstamo conlleva tener que asumir una responsabilidad de hacernos cargo de que hay que pagar esa cuota y cómo generando mayor venta. ¿De acuerdo? Y con eso hacemos el cierre del negocio y como pueden visualizar, cambiamos la cara del negocio. Pasamos de un negocio que estaba con un déficit tremendo a un negocio que ya está siendo, o por lo menos está bastante más cercana al punto de equilibrio, ¿ya? Donde ya el negocio en este caso está generando un cierto nivel de beneficio, una vez pagado todos los costos operacionales. Entonces, con eso doy respuesta a las primeras dos preguntas de esta clase. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario, Joana. Aquí estoy esperando en el chat por si tienen alguna pregunta o como no somos tantos, somos 22 hoy día. Si quieren, abran su micrófono y le preguntan al profesor directamente. Dicen súper claro, muchas gracias por acá, dicen. Así que, chicas, abran su cámara, no ¿Puedo sean tímidas. Hola, Hola. Hola, ¿puedo hola. preguntar? Hola, buenos días. Buen Eh, día. hola, ¿Con quiero hacer una... quién Es que habla? Ah, Bernardita aquí veo, Echeverría. Bernardita, ¿qué tal? Buen día. Hola, que llegué un poquito tarde, pero mi pregunta es, eh, tengo anotado cuánto soy capaz de vender para poder pagar el préstamo. Ejemplo, tengo un préstamo que pedí Fogape, ya que Ya. tengo que empezar a pagarlo en enero, creo, ya. Ujú, Cuotas como de 350.000 pesos. ujú. Y entonces yo tengo que el margen de mi negocio dividirlo por eso. Eso es lo que no me quedó claro. Claro, mira, no sé si estás viendo el Excel. Sí, Ya, aquí está, mira. Aquí está la pregunta que yo había hecho, que dice, ¿cuánto tienes que ser capaz de vender para poder pagar el préstamo? ya, Tienen 400.000 pesos, ¿cierto? Estamos cerca del préstamo de la Bernardita. Claro, sí. claro. Entonces Un vamos a préstamo suponer, de 7 claro, millones, una cuota de 300. claro. Ya. Entonces vamos a suponer que tu negocio es súper bueno, ¿ya? Que el margen de tu negocio es del 75%. Entonces, haciendo el repaso, ¿cómo Ya, determinas tú el margen? Te vas a tu estado de resultados, ¿ya? Por eso que la contabilidad tiene que ser reflejo de la realidad del negocio, porque si sale cualquier número, no, es fácil equivocarse en el análisis. Entonces, por Mm. eso que ahí hay que trabajar muy de la mano con los contadores, ¿ya? Entonces, el margen de contribución, como les había comentado recién, ¿ya? Proviene de acá, de las ventas menos los costos. Mira, es una resta, bastante sí, sencillo. Entonces, vamos a sí, suponer que tú vendes, no sé, 1 millón, ¿ya? Y tu costo son 250.000 pesos, ¿ya? Entonces la diferencia, la resta, 1 millón menos los 250 te da que 750.000 pesos. Entonces, ya, porcentualmente se mide en función de la venta.
¿qué porcentaje representa 750 sobre 1.000.000? Y eso equivale al 75%. ¿Ya? Y ese es el que me interesa. Ese es el porcentaje que a mí me interesa. Esto puede ser mucho menos también, ¿ah? No digo con esto que todos los negocios van a tener 75% de margen, ¿ah? Hay negocios que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el negocio de los cigarrillos, un negocio que está bastante regulado, por así decirlo. O sea, nadie podría decir, no, yo vendo cigarrillos y margino 75%, ¿ya? Salvo que sean cigarrillos piratas, ¿te fijas? Pero si son cigarrillos normales, uno margina bastante menos, yo diría muy poquito, ¿ya? Entonces, para el caso del ejemplo, dijimos, no, 75%. Entonces, lo que yo te decía era esto. Si la cuota es de 400 lucas, ¿ya? ¿Cuánto es lo que tienes que vender para poder pagar esa cuota? Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú dices, tomo los 400.000 de cuotas y lo divides por el margen, que es 75%, ¿ya? Y eso te da los 533.333. Entonces tú dices, ¿cómo compruebo que está correcto el cálculo? Tú dices, voy a suponer entonces que vendo los 533, ¿ya? Como tu costo es el 25%, lo que haces es multiplicar esto por 0,25, ¿ya? Y después haces la resta. Y dices 533 menos los 133 y te da justo el valor de la cuota. ¿Me explico? Sí, ya. O sea, eso hay que ser adicional de lo, Adicional. obviamente, de lo que uno Claro, vende. claro, porque tú tienes una estructura de costos, Bernardita, ¿cachai, no? Porque tú tenías Sí, arriendo, suponiendo, arriendos, proveedores, sueldo, etcétera, ¿cierto? Entonces, sí. va a aparecer en el mes de enero un nuevo costo, Mm, ¿sí? Y ese sí, costo hay que cubrirlo. ¿Y cómo se cubren los costos? Con ventas, Más venta. más ventas. sí, perfecto. Sí, me quedó claro. Gracias. Ya, de nada. Gracias. Ahí está. Muchas gracias por tu clase, Max. No sé si tienen alguna otra pregunta, a su micrófono nomás. Gracias, Bernardita. Te pasaste. Ya, El... Acá, Max, aprovechen al profesor porque después lo vamos Sí, a no, torturar. ahora vamos a trabajar la plantilla, que tú me dijiste, yo, que ya estáis con tu plantilla abierta ahí, ya Sí, con la todos tengo tus que valores, ¿no? abierta con todos los valores. ¿Sabes que Estupendo, incluso me falta agregar valores que no lo había considerado tan considerada. claro? Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar a la Es planilla que, es que que nosotros... en el ¿Mm? caso mío, yo lo divido como en 4 flujos de caja. No sé si porque en realidad tengo como 4 sucursales, entonces todos tienen un costo diferente. Igual lo voy a agregar en una planilla después, pero al Sí, lo que orden. yo te sugiero, ¿Mm? ¿no? ¿Sabes qué es lo que te sugiero yo en ese caso, Joana? Que los consolides. Ya, Ya, eso se puede hacer. Entonces tú le puedes poner, por ejemplo, en la parte de los ingresos, sucursal uno, ingreso sucursal uno, ingreso sucursal 2, ahí sí. ingreso sucursal 3, ingreso sucursal 4. Y en la partida de los pagos, tú pones pago sucursal uno, pago sucursal 2. ¿Te fijas? Porque tener 4 planillas, igual ya cuesta un poco administrarlas. Ya. Sí, no, de todas maneras, porque de hecho son 5 sucursales, así que estamos. Y ahí tengo la harta ayuda del contador que tengo, así que menos mal, porque Ya, sé. ya, Ya. genial. Ya, entonces, bueno, no sé si se ve el flujo que en la nueva planilla que estoy proyectando. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, esta entonces es la estructura típica ya de un flujo de caja. Hay flujos de caja mucho más sofisticados, evidentemente, ¿ya? El que yo sugiero siempre, adicional a este flujo de caja más didáctico, ¿por qué partimos con algo un poquito más sencillo? Porque como nosotros en la clase anterior, Joana, no sé si te acuerdas, que hablábamos de cómo estaba el nivel de Excel de la alumna. Entonces había algunas que sí y otras que más o menos. Entonces como que la verdad las cosas que primero lo que me interesa es nivelar competencia, ¿ya?
Y una vez que ya las alumnas se han empoderado y se han puesto a estudiar Excel, y ya se hicieron más o menos expertas en Excel, podemos trabajar un flujo de caja un poquito más sofisticado. ¿Pero qué significa un flujo de caja más sofisticado? Que en la práctica debería ser diario, ¿ya? Entonces uno debería llevar el registro de todos los días, porque todos los días pasan cosas distintas, ¿ya? Y uno me dice, a ver, pero ¿cómo? Efectivamente, por ejemplo, en el caso del Previred, ¿ya? En el caso del Previred, por Mm, ejemplo, un tema que yo dijera específico. ¿Por qué? Porque el Previred, como ustedes saben, si ustedes lo pagan electrónicamente, se pagan siempre los días 13, ¿ya? Pero y si cae día sábado, no importa, no se corre para el lunes, no es como el IVA. se paga El IVA igual. si cae fin de semana, se paga el día lunes, pero en cambio el Previred no. El Previred no perdona. Y el problema es que si uno se pasa el plazo, pesan las multas y los intereses. Mm. Y No, eso es bastante cara. y lo otro que el Previred también hay varias cosas que hay que considerar con los trabajadores, porque algunos piden préstamos, todo eso, Mil cosas. mil cosas que hay dentro de esta planilla, así que es como son, como Claro, dices tú, a diario. exactamente. Entonces, pero vamos a partir primero con esto y después ya nos vamos a poner más, vamos a ponernos, igual como cuando uno estaba en la universidad, cuando estaba en el colegio, cuando uno veía matemáticas y a medida que uno va avanzando ve matemáticas cada vez más complejas, bueno, aquí es igual, ¿ya? Entonces, bueno, este es el flujo de caja que yo les compartí y un poco cómo uno hace el llenado. ¿Ya? Entonces, el llenado del flujo de caja ya se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a partir del mes de octubre, ¿ya? Entonces, acá lo que hay que ingresar, ¿ya? En general, se ocupan las dos columnas, ¿ya? La columna proyectado y la columna real. ¿Qué significa proyectado? Significa cómo creo yo que va a comportarse el negocio en la caja. Entonces vamos a suponer que en el mes de octubre vamos a ingresar un saldo inicial de, yo supongo, 500.000 pesos. ¿De acuerdo? Y después vamos a ingresar todo lo que son los cobros que yo más o menos creo que voy a tener. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a cobrar 1.000.000 producto de mis ventas, ¿ya? Y si se fijan que automáticamente aparecen ahí el millón como total de cobros, ¿ya? Después tenemos, no sé, si que alguien me ha pagado con algún cheque, que ya prácticamente ya está pasado de moda, ya casi nadie ocupa cheque, pero vamos a suponer que alguien por ahí nos pagó algo, nos dio 2, 3 cheques, entonces, si ese cheque está con fecha 10 de octubre, entonces yo digo, evidentemente yo tendría que cobrar ese cheque por 150.000 pesos, entonces digamos, la proyección, ¿ya? De que voy a cobrar, ¿ya? Imagínense si el cheque yo lo proyecté y el cheque no tenía fondo. ¿Qué es lo que tengo que colocar donde dice la columna? En real tengo que colocar 0, ¿ya? Eso significa que el cheque yo lo iba a cobrar y el cheque, cuando fui al banco, no tenía fondo, pucha, qué lata, en algún momento ir a tener fondo, ¿ya? Después todo lo que es Transbank, ya todas las platas que entran por Transbank, voy a suponer que, no sé, voy a vender 550.000 pesos más por Transbank, ¿ya? Y así todos los conceptos que a ustedes se les ocurran. Lo importante, mi estimada alumna, que esto tiene que tener un buen nivel de detalle, ¿ya? Traten de que sea lo más complejo posible, no de lo difícil, sino que digamos, incorpore todo lo que ustedes consideren, ¿ya? Por El, ejemplo, acá sale que vendí un Max, activo, por ejemplo, ¿sí? acabo de compartir el flujo de caja por el chat, por si lo pueden descargar, a las que no tienen. Ya, súper. Ya, ya. Entonces, suponiendo que ya, yo proyecté entonces 1.700.000 y después los pagos, del mismo modo, proyecté pagar, por ejemplo, 800.000 pesos en remuneraciones, estoy proyectando gastar 160.000 pesos en Previred, estoy proyectando pagar un arriendo de 350.000 pesos,
¿ya? Que estos normalmente tienden a ser valores bastante ciertos, ¿ah? Y que son estables en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en proveedores, ya tengo todas las facturas, las sumé, y yo dije, chuta, en octubre voy a tener que pagar 550.000 pesos más en proveedores, ¿ya? Servicios básicos, por ejemplo, ya 100.000 pesos entre todos, ¿ya? Aquí están los préstamos, chuta, tengo que pagar al banco una cuota de 220.000 pesos, hago el registro, ¿ya? Tengo el tema de los IVA, ¿ya? Yo sé que, ya sé más o menos que el 20 de octubre nuevamente tengo que pagar el IVA y más o menos yo creo que va a ser 350.000 pesos más, etcétera. Entonces, ¿por qué les digo yo que es una herramienta de planificación? Porque hoy estamos a 23 de septiembre y yo ya estoy haciendo el flujo de caja de octubre, ¿ya? Y yo ya sé, ¿qué me está diciendo esto? Que voy a tener pagos por 2,5 millones y que tengo ingresos por 1,7 millones. Chuta, entonces automáticamente el flujo me va a decir que voy a tener un déficit. Entonces algo tengo que hacer, ¿ya? Algo tengo que hacer durante estos días para poder revertir esta situación. Entonces, en la columna real, ¿qué es lo que ingresamos ahora? Supongamos que ya pasa el tiempo, ya este flujo de caja no ha cambiado mayormente, ya, y el 1 de octubre, temprano en la mañana, a primera hora, yo tengo que hacer registro del saldo inicial. ¿Y cómo hago ese registro? Tengo que sumar toda la plata que tengo en la caja más toda la plata que tengo en el saldo de la cuenta corriente del banco. Supongamos que ya hice el proceso, sumé todo a primera hora en la mañana y tenía 550.350 pesos. ¿Ya? Entonces, ese es el valor real. Yo proyectaba menos y lo real era esto. Entonces, uno va comparándose. Por eso es que lo tengo separado entre proyectado y real, porque lo que permite esto es poder ir comparando cómo fue la performance. Entonces, por ejemplo, el cierro después, el día 1 de octubre cierro y yo digo, ah, mira, vendí 100, no sé, pues ya, 100.000 pesos vendí. ¿Ya? No tengo ningún cheque por cobrar todavía, ¿ya? Y en Transbank ingresaron 75.000 pesos, ¿ya? Y en los pagos todavía no he pagado los sueldos, porque los sueldos los pago a fin de mes, no he pagado Previred, no he pagado prácticamente nada. Sí, pagué un par de boletitas chicas por 50.000 pesos. Perfecto. Eso es por así decirlo, la situación del momento del negocio. ¿Y qué me va diciendo esto? Ah, por el momento no me tengo que alarmar, ¿ya? Porque tengo un saldo a favor de 675.000 pesos. Pero yo sé que a fin de mes tengo que pagar los sueldos. Yo sé que tengo que pagar el Previred, sé que tengo que pagar los arriendos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y que me quedan 3 días para pagar el arriendo. Entonces, en la práctica yo digo, ya, sé que voy a pagar el arriendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Ah, ya tengo mucha menos plata en la cuenta, por lo tanto, ya tengo que empezar a ponerme las pilas. Entonces, vamos a suponer entonces que ahora ya está bien avanzado el mes de octubre y acá empezamos a hacer registro de todas las ventas y todo. Entonces, vamos a suponer que vendí mucho más de lo que tenía pensado, ¿ya? Y que en Previred también, 475, voy más o menos en Previred, ¿ya? Y tengo esos ingresos y ya vamos a registrar todos los pagos que tenía presupuestado. ¿Ya? Vamos a suponer que en proveedores yo presupuesté pagar 550 y terminé pagando mucho más, porque típico de los emprendedores, ¿ya? Porque oye, no sé, se me olvidó comprar algo, etcétera, etcétera, o sé que un proveedor me ofreció un producto rebajado, pero tenía que pagarlo al contado, ¿ya? Entonces pagué la cuota del banco y finalmente pagué el IVA. Y pagué el IVA y resultó que eran 375.890 pesos.
Entonces esa es mi proyección. Y ahí dice, ay, voy a quedar con un saldo en contra, algo tengo que hacer nuevamente. Entonces vamos a suponer que no tengo la plata y tengo línea de crédito por 1.000.000. En este caso voy a ocupar la línea de crédito en los cuatro, perdón, en el monto que tenía ahí proyectado, que son los 430.540. Entonces me voy a saltar la línea de crédito. 430.540. Si se fijan, al yo ingresar este valor, automáticamente el saldo cero y queda para el resto de los meses, se automatiza la planilla, si se fijan. ¿Ya? Con eso me queda un saldo cero, ya, de mi flujo de caja, y entonces puedo hacer el mismo ejercicio para el resto de los meses. No sé si se dan cuenta, yo también en noviembre puedo hacer la proyección, yo creo que en noviembre me va a ir un poco mejor, ya no tengo cheque, y en Transbank yo creo que voy a vender 6.50. Voy a hacer la suma, ahí sí. Y acá, desde el punto de vista de los pagos, lo mismo. Hacer exactamente, puedo hacer la misma proyección, ¿ya? Y yo ya sé con esto que en noviembre yo ya voy a tener nuevamente un déficit. Entonces ahí es donde yo tengo que, en función de todos estos síntomas, decir, oye, mi negocio depende de generar más ventas, más clientes. Algo tengo que hacer. Entonces, vamos a suponer que me empieza a ir mejor, ya, entonces ingreso nuevo valor, ya, por 1.000.000, y uno dice, ah, ahí la cosa parece ser que va a andar bastante mejor, y resulta que después, suponiendo que ya estamos en noviembre, y hacemos nuevamente la evaluación del negocio, yo digo 1.456.780, que eso fue la venta real, ya en Transbank ingresaron 753.900, ya efectivamente vendí un poquito más de lo que tenía pensado, porque saqué un nuevo producto, ya, y voy a hacer registro entonces de todos los pagos, ya de manera real ahora, lo que salió efectivamente de la cuenta corriente, y que tenemos ya una foto diferente, una foto donde estoy proyectando mi negocio ya con un superávit de caja, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer ahora, bueno, ¿qué hacer? Bueno, dijimos, ¿qué hacemos cuando el saldo de caja es negativo? Bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿ya? Podemos vender con pronto pago, podemos vender un activo, como les había comentado, ¿ya? Puedo hacer muchas, o puedo pedir un préstamo, un nuevo préstamo, ¿ya? La idea no es abusar a cada rato los préstamos, ¿ya? Y, y un poco lo que yo he ido reflejando acá. Ahora, ¿qué pasa si ya ahora sistemáticamente el negocio ya tiene superávit? ¿Ya? O sea, vamos a suponer que en el mes de diciembre me va bastante mejor, ¿ya? Por ejemplo, vendí 2.500.000, acá 1.000.000, ¿ya? 1.200.000 acá, perfecto. Y acá, dentro de la estructura de pagos, ¿ya? También crece un poquito porque obviamente va asociada a la venta, que tenga que pagar más, pero vamos a suponer en ese caso que el proveedor pago 900.000, ¿ya? El resto más o menos estable, y miren el superávit que tengo proyectado, 2.600.000, uf, estoy feliz, contenta, ¿qué hago con esa plata? Esa es la pregunta, ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿Ya? Y es importante poder tener una adecuada respuesta frente a eso, porque la plata en la cuenta corriente no genera rentabilidad, ¿ya? ¿Y qué significa rentabilidad? Es una medida, ya lo voy a escribir acá, rentabilidad, ya, entonces voy a poner saldo, la caja es igual a 2.600.000 al cierre del año. Entonces, ¿qué es lo que es la rentabilidad? Es una medida de rendimiento, ¿ya?
que en finanzas es súper importante, mis estimadas alumnas. ¿Por qué? Porque esta plata está en la caja, está en el banco, y en la cuenta corriente la plata no rinde. No rinde porque yo podría, tiene un costo alternativo que se denomina. Yo esa plata la puedo tomar y puedo meterla en un depósito a plazo. O yo esa plata puedo comprar más mercadería. O yo esa plata puedo ir reinvertirla en otro negocio, ¿ya? Con la expectativa de que genere beneficios. Entonces, la rentabilidad, y con esto ya voy cerrando, Joana, la rentabilidad ya es una medida de rendimiento que vincula, por un lado, vincula los activos de la empresa, o sea, las inversiones, ¿ya? Todo lo que ustedes tengan en sus activos, revisen sus balances, por favor. Todo lo que tengan en activos son inversiones que se han hecho para que la empresa genere beneficios a futuro, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo como activo caja por 2.600.000, yo espero que eso se haga algo, y no esté la plata ahí acumulándose, 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 ¿ya? Y por otro lado, vinculamos, ¿qué vinculamos? Por un lado tenemos los activos de la empresa y por otro lado tenemos los resultados. ¿Y cómo mido resultados? A través del estado de resultados de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué esperaría yo? Que yo generar ventas, como yo estoy vendiendo, tengo costos asociados, recién les expliqué, voy a tener un margen, tengo que pagar gastos de administración, ¿ya? Para algunas personas que ya manejen un poco más el concepto, tengo un tema que se llama depreciación, y finalmente un resultado operacional, ¿ya? Que es el resultado del corazón del negocio. Entonces, si yo estoy vendiendo 1.000.000, ¿ya? Y tengo un costo de 500.000, ¿ya? ¿Cuánto es el margen? 500.000. Y ya para las que ya están doctorándose en finanzas, ya saben que el margen de eso es el 50%, ¿de acuerdo? Supongamos que tienen gastos de administración por 250.000, no tienen depreciación, y el resultado operacional de esto vendría siendo la resta del margen menos los gastos de administración menos la depreciación, y me da que el resultado operacional es 250.000 pesos. Y aquí donde, juntando los activos de la empresa y el resultado operacional, yo tengo la medida de rentabilidad de la empresa. ¿Cómo se mide? Con una sencilla división, que es el resultado operacional entre los activos de la empresa. 10%. Entonces, buena o mala en materia de otra clase, ¿ya? Pero importante siempre pensar que la plata que ustedes tengan o las inversiones que hayan hecho en su negocio tienen que generar beneficio. La caja no genera ningún beneficio. La caja está en la cuenta corriente, ¿ya? ¿Qué podría hacer yo entonces con la caja para mejorar la rentabilidad? Agarro y digo, genero existencias, ¿ya? Por 2.000.000, ¿ya? Y el resto la vendí toda. Y me quedé solamente con un saldito, voy a tirarme un poquito más para abajo, ¿ya? Y acá me quedó solamente 600.000 pesos en caja. O sea, acá tengo, total, tengo la suma, ¿cierto? Pero yo al haber invertido en existencias que me están generando ventas constantes, mi venta creció. Por lo tanto, pasé de vender 1.000.000 a vender 1.800.000. ¿Ya? ¿Qué significa entonces eso? Voy a hacerle un poquito más, una venta un poquito menor, 1.350.000.
Miren, ¿cuánto era la rentabilidad de la empresa antes? 10%. Miren lo que pasó ahora con la rentabilidad de la empresa. Ahora es 100%. ¿Por qué? Porque les explicaba recién, la plata en la caja, mientras se mantenga en la caja y no la reinvierta, no pasa nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Redistribuirlos en mis activos, ¿ya? ¿Y qué es lo que me está generando movimiento en mi negocio? Tener más existencias, ¿ya? Y al tener más existencia y al poder tener la posibilidad de que eso genere beneficio o impacto en las ventas, va a mejorar mi rentabilidad, ¿ya? Y eso es el objetivo de una buena administradora de las finanzas del negocio. Una vez que ya tiene claro y dominado el concepto de flujo de caja, puede seguir avanzando para hacer su negocio bastante más rentable. Y si su negocio es rentable en el tiempo, les puedo asegurar ya que van a ¿Cuánto? ser... ¿10 pesos? Ah, gracias, querido. eh, entonces, si nos preocupa la rentabilidad del negocio sea alta y que sea lo más adecuada posible, ¿ya? Lo que podemos lograr con eso es que nuestro negocio va a ser sustentable en el tiempo, ¿ya? Con esto cerramos, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Lo voy a dejar en lo último que les comenté. Veamos Les si tiene comenté. alguna última pregunta, porque después ya no, ya nuestro profesor, quizás cuándo lo voy a pillar de nuevo para que nos dé charla. Ah, Bueno, pro bono, eso lo pro podemos bono. conversar, lo conversamos por interno. Sí, sí, sí. Así que eso, ¿estamos bien? Gracias, Max, te pasaste. De nada, un Eh, placer este, haberla video va- acompañado en esta mañana. este video lo voy a subir a la academia que tenemos de Mujer Emprendedora, que la vamos a subir próxima semana ya, si Dios quiere. Así que va a estar tu video ahí, Max, con esta clase de flujo de caja. Así que te Perfecto. pasaste. Me encanta, pedagógico, te dicen acá. Felicitaciones. Gracias, Mac, y gracias, Joana. Así que, oye, si me Bien. pueden dar una foto antes de irnos, así como la última. Le hago una consulta, Max. ¿Tú tienes, tú llevas, ayudas a emprendedores, llevas contabilidad? Sí, claro. Bien, para que te puedas también presentar y que todas sepamos de ti, cómo contactarte, Sí, o como ningún asesor problema. financiero. Sí. La, Bueno, lo la que Flavia pasa es está, que la Flavia está atenta porque ella es de la parte de la Corporación de Mujer Emprendedora, así que está súper, es tu fans. Ah, Siempre me dice que es muy bueno el Mac. Así que qué deja los bueno. datos de verdad. Oye, y si pueden abrir sus cámaras también o fotos para poder sacar una foto a este encuentro, lo agradecería. Su cámara, si la pueden abrir, o su foto. De compartir pantallas. Ahí está. Sí. Estoy compartiendo la pantalla porque si que hay consultas, me quieran contactar, me pueden escribir. Voy a dejar mi teléfono en el chat, ¿ya? Ya. En todo caso, si es que alguien se olvidó de tomar nota del teléfono, Giovanna tiene mi teléfono. Sí. Em, Además está el Instagram también, que lo publicamos en Instagram también, Flujo de Caja sale también el Instagram de él y lo pueden enviar un mensaje, así que cualquier cosa estamos... Y deja tu correo, Max Fin... sí, ahí está, es max@fintelligence.cl, Ahí está. ¿ya? Y sí, pues saquemos una foto, pues, Sí, una para fotito. que quede Tiene que testimonio de salir, lo que... sacar la pantalla, Max, a ver si Sí, es más fácil. ahí la dejé de... Ya, sí, se fueron. Vale, no le gusta la foto a la chiquilla, parece. iPhone, iPhone Eva, Gabriela Páez, la estoy esperando para ver si se pueden sumar. Si no, le vamos a poner una carita de emoji. Bien fea le voy a poner ahí, cuando tenga... Ya. No sean tímidas o tímidos. Ya. Voy a poner la carita. Y ahí una manito a ver si también si es posible.
Gracias. La vamos a subir al Insta. Le voy a poner un emoji bien feito al otro. Qué beso. Ya. Oye, gracias Max. Entonces estamos al habla. Cualquier cosa también, la red de mujeres tiene el contacto, me lo pide nomás. Ustedes saben que yo se lo entrego porque el Max también está haciendo asesoría a nuestras socias. Sé que estáis trabajando con la Andreita, Max. Sí, ¿te comentó? Sí, pues si yo sé todo, hombre, si tú crees que yo no me entero de nada. Todo lo que Sí, pasa no, aquí. ahí estamos trabajando, ahí la estamos poniendo, ya la estamos ahí entrando en onda. Yo creo que está bien contenta, estamos trabajando toda una línea nueva de negocio para ella, de hecho. Sí, sí necesitaba. De hecho, creo que la parte que más le faltaba era la parte de finanzas. Así que buenísimo que lo esté ayudando. Y todos son, por eso te digo, a mí me gusta el tema de la ayuda y la colaboración, porque todos tienen sus diferentes expertise y cada uno tiene una etapa diferente que desarrollar en su negocio, porque si fuéramos todos expertos en todo, no lo alcanza el tiempo. Así que tenemos que ir Ay, vale. diversificando el tiempo. Así que eso. Besito a todos y a todas, gracias. Un placer, de Bien. verdad, un placer haber compartido con ustedes esta mañana. Así que nada, Bien, estamos en Max, contacto. Un gusto, perfecto. Muchísimas gracias, excelente. De nada, Chao, gracias. chao. Chao, chao. Me quedo contigo, Max, que querías conversar. Se fue ya. Chao, chiquillas, cuídense. Nos vemos hoy Chao, día a las Joana, 4. gracias. Nos vemos hoy día a las 4 en Icónicas. Bueno, Chao, chao. Gracias. Todas expositoras Cuídense, muy buenas. besitos. Chao, chao. Gracias, chao.